I'm going to speak in Spanish, by the way, so just in case. Recording in progress. Un agradecimiento especial para las organizadoras y los organizadores del encuentro acá. A Mara también por la confianza estas conversaciones que hemos tenido todos estos días. Y igual que el colega de ayer, que leyó ayer, también tuve muchas dudas en cuanto a qué hacer o qué venir o qué incluso qué leer. Las dudas, pues obviamente ha sido una trayectoria curiosa. Creo que siento que tengo un pie en América Latina y un pie en el África por mi trabajo académico finalmente, que entre otras cosas está también tejido con la vida personal, porque mi hija nació en Ciudad del Cabo. Entonces yo no creo que uno pueda separar el mundo del intelecto del mundo de la vida privada y la vida familiar. Incluso debería yo en algún momento escribir un texto que se llame Academia y Familia, incluso, porque son inseparables. Entonces, reflexionando un poco sobre qué podría decir y qué podría ser interesante, escribí un texto que es un compendio, son viñetas, y es un compendio de cosas. Entonces, y es una reflexión en realidad sobre la escucha, sobre el significado de escuchar. A veces me pregunto y yo ayer, precisamente en las conferencias de ayer, incluso en el evento cultural que hubo por la tarde, me preguntaba yo si todos estábamos escuchando lo mismo cuando escuchábamos los tambores, por ejemplo, ¿no? Y estoy convencido de que uno de los grandes retos en una colaboración, en una relación una reflexión compartida entre América Latina y África con las magnitudes de esas dos palabras, entre otras cosas, precisamente requeriría escucharnos de otra manera distinta. Y creo que son dos experiencias históricas que, si bien es cierto, podrían intersectarse en muchos puntos, también hay que decir que podrían distanciarse también en otros. Entonces, bueno, voy a leer un texto que es corto. El texto viene incluido o incluye también, porque yo ahora soy productor también de sonidos y soy cazador de sonidos también. A eso me he dedicado últimamente, y es un texto que también viene con unos sonidos que están muy relacionados con lo que lea en algún momento determinado. Este no es el lugar más apropiado para poner sonidos, hay mucho ruido, y los sonidos son muy delicados también, son incluso irrelevantes. Entonces, irrelevantes en un sentido particular del término, pero los voy a poner de todos modos, y al final tengo una parte termino el texto con un mensaje de un médico en Gaza que mandó un texto contando lo que le estaba pasando hace 15 o 20 días. Yo estoy pasando estos últimos meses en la capital británica haciendo cosas, y una de las cosas que he hecho es ir a la mezquita todos los viernes a las oraciones del mediodía y hablar con mucha gente y enterarme de muchas cosas de las que están sucediendo. Entonces voy a leerlo, no es tan largo, es un texto, yo diría, complejo, y les agradezco mucho que estén aquí, porque en Colombia nadie estaría atendiendo a una conferencia a la 1:45 de la tarde, eso es milagroso, y les agradezco que estén acá. Se llama así, se llama De la Escucha, y comienza con un epígrafe que es críptico realmente, y lo asumo. Dice el epígrafe: ¿en qué momento el aire que vibra lo sentimos o lo reconocemos como sonido? Luego como música, para que finalmente la llamemos bella. ¿Dónde está el instante exacto de la escucha? ¿Dónde está ese instante exacto? ¿En qué momento el dato, por ejemplo, si hablamos de la piel, no solo del oído, el dato áptico a través de las transmisiones nerviosas de la piel se convierte en roce, y luego de ese roce se convierte en un roce áspero, para luego transmutar en nuestro sentido incluso de lo erótico? Y la pregunta que yo me hago entonces es: ¿dónde es ese proceso? ¿Dónde se sitúa ese reconocimiento del sensorial?
Entonces son 6 viñetas. La primera viñeta se llama Etnofonías de la violencia. Yo ya no hablo de etnografías, de hecho es parte de la razón por la cual estoy aquí hoy también. Dice lo siguiente: estas viñetas constituyen un gesto retrospectivo, un álbum fotográfico, un relato de viajes, una reflexión filosófica y antropológica y por supuesto también un tejido de sonidos. Retrospectivos porque representan en cierta forma el mismo gesto que Walter Benjamin percibe del Angelus Novus de Paul Klee, el ángel de la historia. El de Benjamin o el de Klee es un gesto ocular, un vestigio bíblico que, creo yo, paralizó y convirtió a Lot en estatua de sal al observar hacia atrás, hacia Sodoma. El mío es más bien un gesto sonoro, ¿sí? No visual. Es mi rostro, el mismo que describió Levinas, volviendo los oídos hacia atrás. Un gesto de escucha, es el gesto de Paul Klee también. Ciertamente habría mucho que decir sobre las relaciones entre el rostro, el gesto y la escucha. Pero también es retrospectivo porque está emparentado con el trabajo que hice para la Comisión de la Verdad en Colombia, cuando fui comisionado encargado del tomo testimonial, Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado, parte del informe final de la comisión. Un tejido afectivo, un conjunto de historias dentro de historias. Algunos de los elementos que aquí aparecen, por ejemplo, las preguntas por las temporalidades de la violencia, por lo que se define incluso como violencia, que eso tampoco es que haya un absoluto consenso sobre eso, y por lo que realmente constituye, entre otras cosas, la larga duración. Me parece que están también tejidos con todas estas cosas. En este sentido, el texto está compuesto por una serie de fragmentos de diversa índole, tomados prestados de mi trabajo de campo etnográfico y nomádico, en el que busco entender las reverberaciones de las violencias en los paisajes existenciales de los seres humanos y más que humanos también. La pregunta que hay en el fondo es la pregunta por la voz, un artefacto esotérico incluso y difícil de asir, aunque suene muy extraño. ¿Se tiene una voz o se aprende a tener una voz? ¿Se puede tener una voz sin escuchar? En los años que llevo trabajando, nadie me ha dado una definición suficientemente clara de este concepto experiencia, voz. Por eso escribo este documento en medio de esa zona gris, en medio de su intersticialidad. Hacen parte de una modulación, los fragmentos que vienen ahora, de una modulación, son producto de una inflexión personal, de un desplazamiento sensorial y conceptual y afectivo, incluso alrededor de la idea misma de escucha y de sus condiciones de audibilidad o inaudibilidad. Un campo que yo podría llamar de etnofonías de la violencia y la memoria. Esto podría leerse en dos sentidos dentro del ámbito de mi trabajo como académico y como explorador sonoro. Por una parte, el testimonio de guerra o el relato de la violencia no se reducen solo a su dimensión semántica, a lo que significa cuando realizamos una entrevista, por ejemplo, y a la imputación política, antropológica o psicológica de lo dicho, y llamarle a eso domesticación en el sentido clásico del término. Una escucha política, una escucha psicológica o una escucha antropológica, por ejemplo, cuando se usa la palabra. El verbo domesticar tiene la doble etimología en latín y el griego. No solo conjura la idea de un tener bajo control, entre comillas dice el diccionario, o convertir en animales para uso doméstico al tener más poder sobre ellos, sino que también significa, abro comillas, acostumbrarse a la vida del hogar, cierro comillas, adaptarse a un ambiente. El término evoca la posibilidad de ser familiar o de traer a la esfera de la vida privada aquello que es percibido como radicalmente otro. Poder, control, calidez hogareña habitan ese término en donde domus significa casa, de ahí viene domesticación. Y doma también en griego. Domesticar el testimonio de guerra o de la naturaleza, que es sobre lo que escribo ahora, es convertir algo extraño e inasible en familiar.
En este sentido, la transcripción y la extracción que llamamos entrevista convierten el testimonio en una abstracción de significados. Con frecuencia, de nuestras grabaciones en el campo, lo que quedan son las transcripciones de lo dicho. A eso le llamo transliteración de la palabra. ¿No es el mundo de las ciencias sociales un gran dispositivo de transliteración? And now we can play number one. Hace casi 60 años estar en guerra, una guerra que yo creo que ha sido inútil, una guerra en donde está perdiendo la vida de los colombianos. Llegar hoy al punto de estar en La Habana y avanzado en un proceso de paz que significa vida. La paz significa vida. Y tratarse en La Habana de silenciar los fusiles, eso es una ganancia, eso es motivo de impactar a todo el pueblo y mucho más a nosotros que estamos en el sector rural, estamos en el monte, acá en el campo. ¿Sí o no? Acá en el campo donde nosotros, sin haber fusiles, el grupo al margen de la ley escondido que atenten contra la vida, nos ponen a andar libres, a trabajar todo el tiempo. Mire, y aquí en esta finca, hablando de aquí, yo creo que en toda Colombia, los pájaros antes no cantaban, los venados, los ñeques, no salían, los hombres, su boca la tenían cerrada. Y es más, le puedo asegurar, en ese pasado, mire, hasta... En esa grabación lo importante es lo que el Señor dice, a pesar de los sonidos que hay alrededor. Entonces viene la historia. Nuestra preocupación por lo testimonial siempre ha girado en torno al contenido semántico de lo que la gente dice. Por eso pongo ese audio de una grabación en la finca La Alemania que hice hace unos 10 años, yo creo que fue esto. La segunda dimensión de lo testimonial tiene que ver con lo sonoro y dice así: segundo, podría afirmar más bien que la voz, aquí oímos una voz, que la voz, por lo menos en principio, es también una experiencia sónica que requiere de los flujos de aire, la respiración y las cavidades intercomunicadas que vinculan el olfato, el tacto, la fricción que se produce del roce del aire en las cuerdas bucales y dan nacimiento a las tonalidades, al timbre, la sensación de profundidad, de guturalidad, de nasalidad. La frase, por ejemplo, las voces de las víctimas, o la voz del otro, hoy convertida, a mi modo de ver, en un lugar común en las ciencias sociales, profundamente enigmáticas, motivo de digresiones entre eruditos, locos, poseídos, poetas y algunos académicos, nos remite también a los paisajes sonoros o sónicos, a las dimensiones sociales y culturales del sonido y sobre todo al silencio y a los aspectos sonoros de un lugar, y en general a la experiencia de lo auditivo, a sus tecnologías de inscripción, o sea, de cómo se graba, a su notación, cómo se escriben, a su legibilidad, cómo se entienden, y a sus dimensiones morales, políticas y estéticas. El sonido tiene todo eso. Estos términos tienen sentido si hablamos del universo, si nos distanciamos del universo de la inscripción sobre el papel o del testimonio como semántica, como significado, sobre la tabula rasa. Como lo planteó una filósofa que se llama Gemma Corradi, nuestra visión de la filosofía y el logos se ha centrado en el pensamiento en función de la enunciación y no en función de las complejidades de la escucha, dice ella. Y aquí escuchamos desde esta perspectiva de las dimensiones sonoras del mundo otro pedazo de fragmento que ya les explico de qué se trata. Number 2. Son corticos. Imaginaren sen öyle. Olha. No, tak.
Enséñate bien. Aquí lo que la gente dice no importa mucho. Estamos en la grabación es en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, en una de las concuras más importantes de la Sierra Nabucimaque, y estábamos hablando de otras cosas, y en medio de la conversación, cada vez que alguien hablaba, los pájaros cantaban más duro. Entonces es una... Y aquí lo que me importa es mostrar que si hablamos de testimonio, a veces lo importante no es lo que la gente dice, por eso lo puse en una lengua distinta, sino realmente lo que sucede alrededor y las dimensiones sociales de lo que sucede alrededor. Y la pregunta que me hago ahora es cuál es la relación entre eso que suena y eso que se dice, y cómo podemos nosotros recrear las ciencias sociales y la antropología basado en esa intersección tan peculiar. Por eso traje estos dos fragmentos. Claramente, el conocimiento del pasado lo podemos leer en esa clave tonal y sensorial, solo que nuestros modos de entender este conocimiento, nuestros modos de escucha, a veces profundamente, hay un punto sordo, por decirlo así, en vez de un punto ciego que nos dice que no escuchamos cuando no escuchamos. Una sordera de segundo orden en la que no escuchamos que no escuchamos, instalado en el instante mismo de su enunciación en el lenguaje. Estos modos de escucha son consubstanciales con una tensión entre lo sensible, es decir, lo que sentimos con los sentidos, y lo inteligible, lo que es significado, si es que se puede separar todo eso, ¿no? Y que yo denominaría habitar. Y entonces me hago la pregunta, que es la de los textos que restan. En todo caso, desde el punto de vista de la experiencia, nuestra vivencia de la violencia como sociedad, indistintamente de dónde se esté, está plagada de gritos, de murmullos, de sollozos, de explosiones de ruidos mecanizados, de sonrisas, de carcajadas, de ríos que rozan los matorrales, del olor del calor y del viento frío que cubre el cuerpo con señales cósmicas en la anticipación incluso de la muerte. Esta reflexión es un primer paso hacia esa decodificación de lo escrito y del significado, a través de su sonificación, en lugar de transliteración, hacia un campo distinto del mundo que tiene que ver más con el sonido sensible. Es el tránsito que yo llamaría de las grafías, y aquí es cuando yo digo que yo abandono el mundo de las grafías y me dedico más bien al mundo de las fonías. Es un abandono de esos que uno recurrentemente hace. ¿Cómo se transformaría si nuestra vida, si nuestra lectura de la guerra, la violencia, la relación entre África y América Latina y demás no estuviera vertebrada por lo escrito, sino por lo sonoro? Me hago entonces las siguientes preguntas. ¿Cómo transformaría estos los modos de escribir académicos? ¿Cómo redefiniría nuestro lenguaje del mundo en ese tránsito de la grafía a la fonía? ¿Cómo se transformarían nuestras representaciones de la violencia cuando nuestra sensibilidad ya está entrenada para mirar escópicamente, como alguien decía ayer, ocularmente hablando y escuchar así? Si nos situamos en la intersección entre la densidad semántica de la palabra, hablada y textualizada, y la densidad aural o sonora, como en el segundo fragmento, ¿qué es entonces la memoria de la guerra? ¿Qué es el testimonio? ¿Y qué tipo de disonancia emerge ahí en esa intersección? ¿Cómo indizamos o cómo convertimos en índice la violencia? Esa es la pregunta con la que aquí quisiera continuar muy brevemente. Inmediatamente se me ocurre la idea del libro imposible, hecho de la transmutación del lenguaje. En vez de visiones del mundo, por ejemplo, que se usa tanto en las ciencias sociales, hablemos de audiciones del mundo, o de planos de escucha en vez de puntos de vista, etnofonías o geofonías en vez de etnografías o geografías. ¿Qué querría decir entonces escribir y cuáles son las materializaciones de, entre comillas, el libro como concepto? ¿Qué significa archivar? ¿Qué significa archivar? Cuando Derrida nos habla del poder arcóntico, ¿y qué sería la memoria? Y la memoria que permanece cuando es un fenómeno tan pasajero como el del sonido. ¿Qué sería lo político sino esa frontera entre lo audible y lo inaudible? En fin, son preguntas complicadas claramente que las trato yo de explorar un poco más adelante.
La segunda sección, que es una especie de reflexiones generales, se llama Lo inaudible. Y aquí quiero entrarme porque lo que vienen ahora son unos relatos de mi trabajo de campo entre Colombia, Ciudad del Cabo, Senegal y otras partes específicas alrededor del mismo concepto del testimonio en la intersección entre el sonido y lo textual. Y la segunda se llama, y me hago la pregunta por qué es lo inaudible. Y dice, y si quienes nos hablan de la violencia lo hacen desde el más allá, y aquí he escuchado, entre otras cosas, que valga el pie de página muy rápido, he escuchado mucho la palabra ancestros. Por eso comienzo con este pedazo. Y si quienes nos hablan de la violencia lo hacen desde el más allá, desde el lugar de la muerte, como nos dice el poeta Thomas Eliot en The Hollow Men, Los hombres huecos, ¿cómo los escucharíamos? Recordemos brevemente el poema de Eliot. Voy a leer solo el primer párrafo. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno al otro, la mollera llena de paja. Nuestras voces resecas cuando susurramos juntos son tranquilas y sin significado, como viento en hierba seca o patas de cristal roto en la bodega seca de nuestras provisiones. Si nuestra labor como maestros, como intelectuales o como escritoras en el mundo del precariado intelectual y la sociedad del rendimiento es entender cómo la violencia implanta complejas sensibilidades en nuestros mundos de la vida, en el fondo entender los sentidos del habitar, el daño, la herida o la cicatriz, me pregunto qué hacemos entonces con esa sutil modulación entre el mundo de lo sensible y el mundo de lo ininteligible, que no se sitúa en nuestras vidas ni en nuestros cuerpos, sino que más bien provienen de otros a los que ni siquiera les reconocemos existencia y sensibilidad, como los espíritus del bosque que testimonian los antepasados o los desaparecidos históricos. Al hablar de violencia y experiencia hay una dimensión del saber sobre las guerras que se transmite a través de los remanentes de las voces de los que no están. Desde una perspectiva de este tipo, la posibilidad de la reconciliación con el pasado violento es casi el momento en que una sociedad aprende a convivir literalmente con sus fantasmas, o mejor, con sus antepasados, incluso con lo inconvivible también. El problema, como pasa con los antepasados y los espíritus del bosque, el problema me parece ha sido reconocerlos como reales, como agentes en el presente inmediato, deambulantes, conversantes incluso. Me pregunto qué tan lejos debemos nadar en otras epistemologías o en otras geopolíticas para darle presencia, para escucharlos genuinamente aquí, y aquí no hago una referencia a la idea de ausencia como una forma radical de presencia, sino sencillamente como sujetos que están ahí dando vueltas. Para quienes nos dedicamos a enseñar sobre las maneras como las guerras y las violencias transforman los paisajes de la existencia de seres humanos e inhumanos, la transmisión de lo que de otra manera parece inapreciable sigue siendo una aún profundamente paradójica. ¿Cómo hablar y cómo escuchar aquello que se sitúa en el borde externo del sentido? Esa es la pregunta que quizás me quisiera hacer un poco más adelante. Y aquí viene una historia que se llama Voces desde el sepulcro. Y es un relato realmente. Aquí la cosa cambia. Hay proyectos de olvido total, donde se busca desaparecer la desaparición, cremar el crematorio una vez consumado el daño, deseventualizar el evento, donde los cuerpos habitan incluso el lugar sin rostro y sin voz, violencias que implosionan o colapsan sobre sí mismas, obliterando el mundo, al punto de normalizar una innombrabilidad que es tejida paradójicamente como parte de nuestras espacialidades y corporalidades. Sin embargo, quisiera plantear una cierta ética de la escucha y del encuentro con otros, una inflexión, un punto de no retorno, una crisis en el sentido más clásico del término. Ética, el vínculo que como seres humanos situados establecemos con otros y otras y que constituye la línea fronteriza entre lo audible y lo no audible, que yo creo que es lo político. Ha pasado mucho tiempo, 20 años para ser más precisos. Aún recuerdo la mañana que hablé con doña Elvira, una mujer desplazada de Urabá en Colombia,
una región que vivió en la década de los 80 y antes una efervescencia política. Doña Elvira vivía en El Pozón, a las afueras de Cartagena de Indias, quizás la ciudad colombiana más racista a mi modo de ver, donde las relaciones entre el centro histórico y la periferia negra y pobre adquirían una magnitud caricaturesca a la vez que dramática. Esa mañana había logrado finalmente sentarme con ella. El Pozón era un lugar que estaba hecho de hileras de cambuches a medio hacer. Las chabolas estaban construidas de fragmentos y más fragmentos, de pedazos de cartón, de plástico, retazos de madera pegados los unos o los otros y entechados con una lámina de zinc que hacía de estos hogares un invernadero dentro del apabullante calor caribeño. Como buen bogotano yo sentía mucho calor. Las paredes de la casa de doña Elvira estaban desoladas, que no es lo mismo que vacías. Pasamos una buena parte de la mañana conversando, grabándola. En medio de las invocaciones, ya agotados de la escucha, tras una cascada de muerte ante el mundo que ya no es el mismo, doña Elvira me interpela como el último relato que quisiera contarme y emerge con el siguiente texto. Me dice ella: un amigo tuvo una vez un extraño problema en el Purgatorio, la antigua finca La Correría. Él era bultero. Una vez lo vi entrar a la finca, quitarse el sombrero, apagar su tabaco y persignarse. La señora con su bata gesticulaba mientras efectivamente movía su mano en forma de cruz, persignándose, simulando el instante justo al interior del credo. Y como una ráfaga de recuerdos sin fin, continúa ella, doña Elvira, ansiosamente. Un día el amigo dejó de acudir al trabajo y me preguntó: ¿qué siente usted, doña Elvira, cuando está en esa finca? ¿No siente nada?, dice él. Nada, le dije, contestando doña Elvira. Nada, contesta ella misma, asumiendo el doble rol de conversadora imaginaria, situándose en las dos voces. Se lo pregunto porque una vez me sentí tan mareado que no fui capaz de volver a trabajar a ese lugar, cuenta que le dijo el amigo. En ese momento el sudor corría por mi rostro y por mi cuerpo, empapando la ropa. No sabía hacia dónde iba con ese relato. Tras un momento de silencio y ante mi extrañeza y curiosidad, doña Elvira sigue relatando, y hablo comillas. Sucedió que el viejo había pisado una planta y al hacerlo escuchó una voz que salía de debajo de la tierra donde él estaba. La voz pronunció su nombre: Señor Eucario, según cuenta la señora, ¿no? Señor Eucario, dice doña Elvira, encarnando la escena misma. No me pise, le dice la voz desde ultratumba. Entonces, él me dijo que había corrido a la casa, pero pálido, todo pálido, santiguándose varias veces antes de contarle a Mercedes, su esposa, lo que había sucedido. Mientras se santiguaba una vez más, continúa doña Elvira, me dijo que él conocía esa voz. En medio de esta historia, repentinamente, el viento indecente trae consigo un aroma perturbador, una especie de almizcle nauseabundo que penetraba la nariz con potencia, sentía yo. En aquellos años, las llamadas ollas comunitarias, estamos hablando de 1997 en la costa, las llamadas ollas comunitarias eran mecanismos que, cuando no usadas por la comunidad, las alcaldías locales las usaban en un acto de humanitarismo mediocre para paliar los efectos de la guerra y el desplazamiento, el hambre y la miseria histórica. A veces conseguían restos de animales en los mataderos informales de los alrededores, carcasas de caballo y tendones de pollos a medio podrir que fungían como alimentos de estos condenados de la tierra, como les llamaría Frantz Fanon. Una evocación atravesaría la memoria: montañas de esqueletos deshuesados de seres vivos, caravanas de camiones sin enfriamiento, repartidores de carnes con batas de médico ensangrentadas subían y bajaban los cuerpos distorsionados de los caballos. A medio camino, como disfrazados para Halloween, entre sepultureros y médicos hechizos, eran testigos inminentes de la microscopía de la extinción. Dentro de los pequeños camiones, como niños contidos,
tarde en la noche frente a una película de cuerpos desnudos, asomo la cabeza por la puerta trasera del camión. Trazos, signaturas, hecatombes, rastros de muerte. Y en medio de esa evocación interna, doña Elvira prosigue su relato. Una mañana se fue el amigo para el pueblo y cuando regresó por la tarde me dijo, doña, ¿sabe qué? Yo creía que el señor Martínez era la voz que me estaba hablando, pero esta mañana lo vi por ahí en el mercado, dice ella. Eso me sucedió porque yo no sabía que ellos, los cadáveres, estaban allá debajo, enterrados hombres y mujeres. La finca se llama ahora El Purgatorio y nadie quiere trabajar allá. Termina doña Elvira contándome la historia. Sabemos que el terror trastoca, que rompe los órdenes del mundo de la vida. El tiempo se curva, el espacio se hace en otros códigos, los sujetos se derriten, se estiran, se moldean para la supervivencia. Los vivos parecen habitar purgatorios mientras que los que no están y los que solo emergen como voces incorpóreas parecen estar aún vivos, deslugarizados en su intermedialidad. Número 4. Desde el lugar sin rostro. Esta es otra historia de fantasmas. En la esquina de Preshwick Street, en Cape Point, en Ciudad del Cabo, la ciudad más suroccidente del continente africano, lugar de tráfico de esclavos, despensa de colonizadores. Desde su magistral Table Mountain y sus montañas y rocas primitivas, el polo sur imaginado a la vista. Archipiélagos raciales rodeados de desierto. El racismo floreció en esta parte por la insularidad incluso del lugar también. Un antiguo cementerio de esclavos sin nombre enterrados antes de 1818 fue allanado durante la construcción de un edificio en el año 2003. Hombres y mujeres traídos del Asia, probablemente de Ceilán y de la India. El sector es un bullicioso barrio dentro de la ciudad y es un camino a las famosas playas de Camps Bay. Nuevas construcciones corrían a lo largo del Main Road. Hacia arriba de la avenida, bellas casas victorianas y edificios de apartamentos corrían paralelo a la calle, que se extiende también a lo largo de la costa. No obstante su carácter residencial, donde en alguna época vivía buena parte de la comunidad judía de Cape Town, hoy es abrigo de negocios oscuros de prostitución y droga, como dicen allá, y a la vez que enclave de nigerianos, que también, como dicen allá también, y sus mafias. A lo largo de Main Road, el vecindario del cementerio, algunos hoteles elegantes convivían con habitantes de la calle, herederos de los mismos esclavos incluso, hijos de las poblaciones Khoi y San locales, venidos del Kalahari también. Fueron emparentados bajo condiciones de dominación y violencia con esclavos traídos a través del sistema de trabajos forzados. Sus hijos fueron educados en la religión y el idioma del colonizador incluso, el que hoy es el propio. Se les llaman los coloreds, que no son ni negros ni blancos racialmente hablando. ¿Qué tan ciega puede ser una sociedad para no reconocerse en un pasado tan poco glorioso? Pocas veces he visto tanta destitución en esa mirada. Los herederos de los esclavos, por el contrario, se ven pequeños, delgados e incluso insignificantes. Al encontrar de los restos humanos, el comité que se llamaba Hands Off Preshwick le exigió a los constructores del hotel donde se encontró el cementerio que los huesos de los muertos no fueran excavados. Me perdí. Que los huesos de los muertos no fueran excavados ni removidos por los arqueólogos. Ciertamente eran más que restos humanos, eran fosas comunes que hablaban del carácter histórico del trauma, del carácter endémico de la violencia que las transiciones políticas con frecuencia o la justicia transicional no reconocen. A veces la idea de trauma nos engaña con la ficción de un pasado que queda atrás y no un presente aún en un daño continuo. Como si en alguno de los casos no existiera una genealogía más profunda en el tiempo de eso traumático, como si fuera más bien una mutación, la vida después de la vida de la violencia. En todo caso, en un momento dado, los huesos también fueron recuperados del silencio histórico.
un psíquico, entre comillas, o un medium, un especialista de lo sagrado, habló con los ancestros enterrados allá. Algunas de sus voces, decía la psíquica, estaban pidiendo ser escuchadas. Muchos fueron sepultados sin dignidad, dice ella. Estas gentes están contentas por haber sido desenterradas, más aún porque lo ven como una oportunidad para ser reconocidas, dice la medium. Tiene que haber honor y dignidad, dicen los espíritus. Los espíritus están pidiendo que se les deje descansar y al contar su historia, esto sucederá. La restitución de la voz. Muchos vieron en esta conversación entre el medium y los muertos pura superchería primitiva. Pero ¿qué hace una sociedad con esos fantasmas? Sobre todo cuando los ha producido casi industrialmente. ¿Cómo convivir con lo espectral? Ese es el tema central que se esconde detrás de la posibilidad de sanar, de restituir, de reparar, de tejer, de suturar. Indistintamente de las metáforas que una sociedad se usen para hablar de la fractura de la violencia, sanar es aprender a cohabitar incluso con quien no está, y para eso hay que escucharlos. Y en esta historia, en Sudáfrica, se escuchaban los antepasados. Y vuelvo al tema, ¿qué quiere decir escuchar en el fondo, no? Y termino con una última historia que me parece muy curiosa también, que tiene que ver mucho con lo que pasa acá, que grabé en Dakar, en Senegal, hace unos años también, y se llama El sueño del esclavo retornado. Y dice lo siguiente: de camino a Dakar, desde la pequeña ciudad de Sali, atravesé un jardín de baobabs en medio del desierto. Nunca los había visto. Ngapuru se llama el sitio. La laguna de Somoné y otros pequeños poblados servían de telón de fondo para este borde occidental del Sahara que colinda con el océano Atlántico. Los famosos árboles invertidos del Principito. Se siente la presencia de las arenas de Mali y Mauritania. En medio de la emoción, un hombre negro camina con un bellísimo turbante morado profundo por las calles de la ciudad, como una especie de fantasma venido al mundo, una presencia caminante. El desierto siempre me ha aterrado, pensé. Crecí en medio de las montañas, entre el Amazonas y el Caribe. Las calles arenosas tenían su magia, las mezquitas, el llamado musulmán a la recitación, el extraño acento francés de los senegaleses, el mercado pirata, y a lo largo de las avenidas hileras de personas durmiendo en las aceras, improvisando colchones. Venía en ese momento de Johannesburgo, donde sentí un miedo constante en la calle, pero Dakar era muy diferente. Llegué al día siguiente a la Casa de los Esclavos, localizada en la isla de Gorée. Como el Slave Lodge en Cape Town, el lugar donde se vendían los esclavos, este lugar se convirtió en el centro del tráfico de esclavos durante centurias. Museo, casa de lugar histórico. Al entrar a la casa encontré el patio central y una escalera de doble acceso a la segunda planta del edificio donde operaban los administradores. A un lado, en la primera planta, la oficina del conservador en jefe, el señor Niadé, guía de la casa, hoy fallecido, un archivista y narrador de historias polémico, entrado en años y rodeado de fotos colgadas tomadas con celebridades internacionales como Bill Clinton o Nelson Mandela, papeles encima de las mesas, libros polvorientos. La primera planta del edificio contiene varios recovecos medio oscuros y son socavones donde metían a los esclavos para ser embarcados al llamado Nuevo Mundo. A un lado, a una habitación que se atraviesa, hay una salida sin puerta hacia el mar. Sobre ella se desliza una plancha de madera de unos pocos metros que conectaba al barco que se los llevaría de la casa. Por ahí caminaban con los ojos clavados al infinito del sufrimiento, como rezaba la placa sobre la puerta. La pared contigua, este túnel del tiempo, rojiza, está rayada y firmada por cientos de seres humanos que habían pasado por ahí. Todas las paredes, como en los crematorios, en los campos de concentración, están todos rayados también por las personas que pasaron por allá. A la salida, antes de irme, un grupo de unos 20 norteamericanos negros había llegado en peregrinación. Estaban retornando al lugar donde salieron.
reconstruyendo los lazos perdidos y los lazos y los pasos perdidos con sus hermanos esclavizados. Ñandé contaba la historia con pasión teatral mientras un hábil traductor al inglés o un hábil traductor los vertía al inglés. Ñandú hablaba en francés. El grupo era musulmán, como los senegaleses, e interpelaban con un Alá Akbar colectivo las largas oratorias en respuesta a lo que el Señor decía, a las frases del traductor. Eran los hermanos retornados buscando restituir los lazos con los que no están, no solo en el sentido histórico de la palabra, sino en el sentido literal, buscando que los espíritus les hablaran. Para eso, por supuesto, si de los invisibles se trata, les tocaría explorar otras religiones africanas, supongo yo, que hablan con sus muertos, como en la santería que hablamos con los muertos. Los sangomas en Sudáfrica, por ejemplo, o hablar con un medium como lo hicieron en la iglesia de Prestwich en Ciudad del Cabo, o viajar a Cuba en un toque de tambores, o a Brasil, o a Colombia, con los santeros, con los babalaos, con los paleros, con los vudúes o el candomblé, que son todas religiones que hablan con los muertos al fin de cuentas. Termino solamente con una pregunta. Desde un punto de vista que privilegia el efecto de la guerra en los paisajes existenciales de los seres humanos, la violencia tiene 3 efectos distinguibles. Primero, produce fracturas. La violencia rompe, fisura todos los lazos o muchos lazos. De igual manera, instaura silencios, no solo como modalidades de inscripción del sujeto, sino también como modos de testificación, el silencio como testimonio. Y finalmente reproduce ausencias. Entonces, fracturas, silencios y ausencias es lo que produce la guerra. En su intento por restablecer el orden de los sentidos, comunidades concretas de dolor habitan el espacio gris que intersectan la ausencia como experiencia y vivencia y el silencio como una forma testimonial. En este sentido, en este tejido conectivo, surge otra forma del tiempo y otra forma de la voz, modulada por los recursos de los que dispone una sociedad para hacer inteligible lo que de otra forma parecería ininteligible. En ese momento, la tierra tiembla. Las viñetas de mis cuadernos de campo son una reflexión incipiente sobre esa policronía y esa polifonía de voces ausentes que son tan importantes en esa conversación entre 2 continentes que se buscan unos a otros, ¿no? De esos desaparecidos históricos, una masa informe de seres humanos que los colonialismos y los imperialismos se han encargado de producir. La globalización contemporánea nace de ese desplazamiento masivo. Repito, cuerpos extraídos, deslugarizados, sin nombres y sin rostros. Para mí hablar de política es hablar de la frontera entre lo audible y lo inaudible, o con las condiciones de audibilidad. Y me hago esta siguiente pregunta, en torno a la localización de la herida, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿dónde se localiza el daño? Cuando hablamos de África y América Latina y de los desaparecidos históricos y de las voces de los que no están, ¿dónde se localiza el daño y cómo se define la violencia? En la subjetividad, en el cuerpo, en la comunidad, en la sociedad, en su estructura, en la nación, en las naciones minoritarias, en la historia de una exclusión crónica y en sus largas temporalidades. Pero ¿cómo podemos ver u oír la herida en todos esos registros? ¿Dónde y cómo suturamos y quién dice que es una herida o un trauma? ¿Quién certifica incluso ese dolor? La pregunta se hace incluso más apremiante. ¿Cómo indizar ciertas formas de violencia y descartar incluso otras, reconfigurando incluso el archivo? ¿Cómo se le asigna un nombre o un contenido o una imagen o un sonido a una experiencia del daño histórico, del daño de larga temporalidad? En otras palabras, ¿cómo los hacemos legibles y cómo los hacemos audibles? Y quiero terminar con el texto que me enviaron desde Gaza sobre las voces de los que no están precisamente, con un pequeño, le pedí a Mara que leyera, o nos pusimos de acuerdo para que Mara
me ayude con la lectura de esto, que es un texto de un sobreviviente de Gaza que fue hace, creo que ya no hemos vuelto a saber de él, entre otras cosas, y me sentí con la responsabilidad precisamente de leer algo de las varias cartas que tenemos mandadas por teléfono y que hemos circulado en Londres con mucha gente, y con eso, con esta breve cosilla que tenemos acá, terminamos la presentación y lo que tenía que decir hoy. El umbral. Gaza. Día sexto del bombardeo. Badi. Mi perro es un perro blanco, pequeño y amoroso. La mayor parte del tiempo se la pasa jugando y saltando, ladrando con voz suave, persiguiendo gatos callejeros si se atreven a entrar a la casa. Es un perro valiente, pero no cuando hay bombardeos. Él no tiene valor, no es un cobarde, pero le tiene temor a los bombardeos. ¿Quién no? Él alcanza a escuchar los bombardeos antes que nosotros. Corre hacia mí o a Vir y se esconde detrás nuestro. Y si nos recostamos en la cama en la noche, brinca detrás de nuestras cabezas y envuelve su cabeza, su cuerpo, alrededor de mi cabeza o la de Avir, y comienza a temblar y a respirar muy rápido, como si hubiera estado corriendo por horas. Nada lo puede calmar. Su cuerpo se pone muy tenso y no es fácil moverlo de mi cabeza. Me siento indefenso y no sé qué hacer para liberarlo de su temor. Badi. Como cientos de miles de niños en Gaza que están asustados, aterrorizados, que no logran expresar sus sentimientos, nadie está en capacidad de ayudarlos o ayudarlos a liberarse de sus miedos. Padres y madres también están indefensos, también sienten pánico. ¿Hay algún final para esta pesadilla? Osam Almadún. Muchas gracias, eso es todo. Creo que tenemos un poquito de tiempo y podríamos aprovecharlo para hacer algunos intercambios. ¿Les parece? ¿Alguien se anima? Mónica. Aquí me pongo. Muchísimas gracias por tu presentación. Me gustó muchísimo. Me hace pensar, bueno, y sentir, ¿no?, la necesidad de diversificar las maneras en las que nos comunicamos en la academia, y ese énfasis en lo escrito y el énfasis bueno, también la predominancia del inglés o de ciertos idiomas, qué limitado es, ¿no?, a la riqueza que podemos tener. Entonces, me parece muy importante. Yo he visto ahora algunos como intentos, digo, a lo mejor ya tienen bastante tiempo, pero lo he notado mucho de
escribir, por ejemplo, de escribir creativamente, ¿no? De creative writing o fiction en lo académico, traer otras voces, otros ángulos, y siempre está ese temor de la validación de los demás, ¿no? De, ¿será que entonces se toma en cuenta como verdadero conocimiento? O sea, traemos esa carga de que nos reconozcan, de que nos publiquen, de que, ¿cómo vas a publicar lo auditivo? Ya, ¿cómo lo vas a publicar? O sea, no lo vas a poder publicar. O esa publicación, ¿no? Que tenemos, que es la palabra escrita. Entonces me parece un reto muy importante que nos llama como a crear una comunidad en la que nos valoremos, nos publiquemos, nos escuchemos y que tengamos menos miedo a hacer esa exploración. O sea, yo pienso que estamos sentadas en esa contradicción de querer explorar nuevas cosas y al mismo tiempo estar como queriendo estar en el registro de la academia, ¿no? Y bueno, no sé si, digo, fue muy evocativo, ¿no? O sea, tengo muchos como sentimientos y así me gustó mucho lo que nos contaste. No tengo algo muy específico sobre algún aspecto, pero me llamó a recuperar la escucha, me parece fundamental. Me acordé del texto de Les Bach, no sé si lo conoces, The Art of Listening, que me parece también como quiere ir por ahí de rescatar la sociología como el arte de escuchar. Y bueno, eso nada más como comentario, ¿no? Que me parece increíble y que ojalá nos animemos a seguir tu ejemplo. Y qué bien escribes y narras, me encantó. Gracias. Pues un comentario, digamos, un pequeño comentario, y es, yo creo que lo digo de manera muy personal, me tiene totalmente sin cuidado lo que los demás digan. Y me tiene totalmente sin cuidado si me publican o no me publican. De hecho, en México, precisamente en la revista Fractal, publicaron un texto mío que es sobre el que se sustenta parte de esta historia, pero ellos fueron muy generosos conmigo, me dejaron escribir cualquier cosa. Sí estoy convencido, y eso lo digo por mi trabajo en la Comisión de la Verdad. Una de mis grandes preguntas es cómo transmitir el informe de la Comisión de la Verdad a una sociedad que no le gusta leer. Y lo digo con todo respeto, en Colombia, donde leemos medio libro al año, en el mejor de los casos. Y lo que terminé haciendo fue una cosa muy coyuntural, ¿no? 30 años de trabajo de investigación, desde las primeras entrevistas que yo hice con las sobrevivientes de Ruanda y demás hasta ahora, y ahora descubro que efectivamente hay un universo nuevo que se llama el mundo del sonido, que había pasado totalmente desapercibido para mí, y que me encontré con él por una historia distinta que no voy a contar para no extender la cosa, pero fue un descubrimiento de hace algunos años. Y en el contexto de la comisión, lo que yo terminé haciendo fue saliendo a leer el informe de testimonios a todo el país, como si fuera un lector de historias a las comunidades. Y cuando salía yo a leer, llevaba sonidos. Y ponía sonidos a públicos que no tenían mucho cercanía con el trabajo, digamos, con esa faceta. Y claramente entendí que efectivamente tú tienes razón, uno tiene que darse un poco el derecho de poder explorar otras cosas, pero no sé en qué momento de la vida uno se da el derecho de poder explorar esas cosas, y ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad para hacer eso. Y lo otro es que yo creo que el trabajo académico siempre es un proyecto escritural, siempre, incluso cuando es muy académico, también en el sentido más lato de la palabra. Y ojalá uno pudiera incorporar, y para mí siempre ha sido un problema, y desde los primeros libros que escribí hace rato, siempre el problema de cómo escribir. Yo siempre le decía yo a mi papá que el mejor sociólogo que yo había conocido se llamaba Marcel Proust, porque cuando tenía como 17 años me había sentado a leer En busca del tiempo perdido, y ahí entendí que si uno no apuesta escrituralmente, pues uno termina haciendo textos muy aburridos también. Yo creo que ahí uno tiene que darse ese derecho en algún punto de la vida, es lo que creo. Y lo de los sonidos, pues, es mi material de trabajo. Lo que pasa es que esto no es el sitio más apropiado, hay mucho ruido. He entendido y he descubierto que performar ese tipo de cosas requiere unas experticias que yo hasta ahora también estoy. Yo también he producido cosas, lo que oímos hoy son fragmentos brutos de cosas, pero también he aprendido a producir vainas y a montar sonidos y a hacer espacios sonoros,
y me he convertido y me he vuelto muy sensible hacia las condiciones de audibilidad de las cosas. No solamente la entrevista del sobreviviente, sino también cuando uno habla. Hoy, por ejemplo, no siento que haya unas condiciones muy claras de lo audible acá. Siento mucho ruido, por ejemplo, y me he vuelto muy sensible con todo eso. Pero bueno, creo que hacia allá, creo que hay, por eso hablo de una etnofonía, y me pregunto qué querrá decir de verdad escribir desde ahora cuando ya no me interesa escribir con palabras, sino escribir con sonidos. No tengo ni idea de eso a dónde me va a llevar realmente. Es una exploración personal. Señora. Y es un tema muy esotérico, claramente. Buenas tardes con todos y con todas. A mí me parece muy interesante la manera en cómo esto audible está jugando o ha jugado en la construcción de paz en Colombia, ¿sí? Algo que efectivamente los informes de la Comisión de la Verdad, que son un insumo valiosísimo para quienes estamos pues, en las diferentes agencias del Estado, trabajando por la consolidación de estos proyectos, pues se hace muy interesante los relatos de alguna forma, pero también la manera en cómo se resignifica esto. Entonces, las apuestas musicales de las mujeres afro en el atrato, incluso el mismo reconocimiento jurídico del río como un sujeto de derechos, es también porque el río nos trae un sonido, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, yo soy hija del río, del Magdalena, en Colombia, y les digo, es que el río suena sabroso, a mí me trae algo, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo sucede con estas mujeres y con muchas otras personas que están ubicadas pues en territorios racializados que, eso pues víctimas de violencia estructural, incluso violencia institucional, incluso más allá de eso, pues la misma violencia pues derivada del conflicto armado interno en Colombia. Y me parece que en un evento como este es muy significativo que estemos poniendo esto en la palestra, ¿no? En la discusión. Y me trae como la manera en cómo debemos comunicarnos de alguna manera. Quienes venimos del mundo terrible del derecho, pero también de quienes están en el mundo de las otras ciencias sociales y la manera en cómo nos podemos conectar. A buena hora, tener la oportunidad de conocerlo y de escucharlo. Bueno, no solamente muchas gracias, y solamente iba a hacer un comentario, y es en esta reflexión sobre África y América Latina, me inquieta profundamente la escucha de los antepasados. Me inquieta la idea de volver, estábamos hablando el otro día, algunos colegas acá, a la tierra madre, como los esclavos que fueron aquí de los que yo estoy hablando, y los esfuerzos sociales, culturales y demás que una gente haga para escuchar eso, la idea de escuchar espíritus. Yo soy practicante de santería y tengo por mi vida de cubano, nacido en Cuba, y de mi familia, y siempre hemos tenido muy presente esta idea de que los espíritus y los muertos y los antepasados le hablan a uno, no como entidades ficticias, sino como entidades que determinan la vida de uno todos los días. Quiero solamente decir que cuando estaba en la SEB, el proyecto más en ese sentido, y te agradezco mucho el comentario también porque me gustaría decirlo, nosotros hicimos un larguísimo trabajo en el volumen testimonial Escuchando Ríos. Y yo me aparté del concepto de naturaleza como sujeto de derecho, porque pues ese es el lenguaje que tenemos para hablar de eso, ¿no? Y está bien, me parece que hay mucho que decir todavía ahí adentro, obviamente. Y yo terminé más bien reflexionando de si no sería el río más bien un sujeto de dolor y un sujeto de sufrimiento, y si es un sujeto de sufrimiento, por lo tanto quiere decir que es un sujeto que deberíamos asignarle subjetividad y testimonio. Terminamos haciendo un trabajo muy largo
caminando por muchas partes del país con el pequeño equipo que yo tenía, desde los ríos del Pacífico, muchos ríos del Pacífico, Quibdó, por el Atrato, por el Amazonas, por la Sierra Nevada, por las sierras que dan contra Venezuela, por los Andes. Bueno, yo soy un nómada. Y el único mecanismo que encontré para poder hablar de eso, y siento que todavía tenemos que discutirlo mucho, fue el sonido. Y terminamos produciendo 32 piezas sonoras para tratar de generar entre la sociedad colombiana, y yo me atrevería a decir que globalmente también, la noción de que la selva, los árboles duelen, que es una historia famosa dentro de la comisión y mi grupo, que los árboles sienten dolor, que los ríos también hablan, que el viento, como dicen en La Guajira, también nos habla, dependiendo de cómo se mueve, nos dicen los compañeros de allá también. Creo yo que el único recurso que encontré, relacionado incluso con el comentario de la colega también anterior, fue el material sonoro, fue el único mecanismo que yo encontré para poder hablar de estas cosas, porque necesitaba zafarme del lenguaje escrito y académico, porque yo puedo decir que la naturaleza le duele, pero si lo estoy hablando en este lenguaje de la teoría y la economía política o la ecología política, eso no tiene sentido para algunos, pero cuando uno trata de traducir eso a una dimensión sonora, ahí tienes una conversación completamente distinta que incluso puedes establecerla con unos niños o con unos jóvenes. No se necesita ser un grandulón, un adulto, para sentir, porque el sonido en última instancia es un fenómeno biológico que las ondas atraviesan nuestros cuerpos y nosotros vibramos con todo eso y ahí hay una conversación distinta. Entonces sí hay una apuesta ahí de ese tipo, y sí mucha gente dice que cuando yo hablo de la naturaleza como sujeto de dolor es ininteligible, es esotérico casi, pero es un tema fundamental. Es el único tema realmente que me interesa hablar del informe de la comisión, es ese, lo confieso. Muchas gracias para poder dejar el tiempo para las siguientes sesiones. De nuevo, muchas gracias, Alejandro. Sí. ¿Qué dices? Anne-Marie tiene una pregunta acá chiquita. Ah, perdón. Yo, Mari, perdona. Aquí. Danay Bali. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. En principio, muchas gracias por la presentación y miles de gracias por la intervención sobre Palestina, que era muy importante y necesario hacerse en este contexto. Y ahora un comentario sobre su presentación. Es que las historias orales fueron siempre muy importantes, como las sociedades pasaron por lo oral a lo escrito. Entonces las personas, la manera primitiva de las personas a compartir conocimientos y sentimientos y sensaciones fue lo oral. Usted nos había dado otra manera de oír los sonidos y los silencios y otra alternativa de leer la historia de otro modo. Y es muy importante porque hay culturas que las voces internas, los diálogos internos y los diálogos con las personas que no están juegan un papel importante. Entonces esas voces y esos diálogos esotéricos con la naturaleza y con el universo es algo que no tenemos en cuenta muchas veces. Por ejemplo, hablando de personas que son de Europa, es algo que no lo tomamos en cuenta y es muy, muy importante. Muchas gracias por todo. Bueno, no, solamente para decir que y con esto ya terminamos, y es que yo creo que hay que comenzar a pensar en una especie del trabajo de la escucha. Y una cosa que aprendí con los arhuacos, entre otras cosas, que durábamos durante 8 o 9 horas hablando o escuchando realmente, es que la escucha se entrena y que el cuerpo se entrena para escuchar a fondo, más allá de la grabadora, más allá de la entrevista. Eso lo sabemos todos, eso no es absolutamente nada nuevo lo que está ahí, ¿no? Y a mí me gusta, lo confieso, a veces torturar los auditorios, someterlos a tener que escuchar largamente pedazos y fragmentos de sonido que de pronto no requieren de trabajo para eso, y hay una invitación, y siempre lo he dicho, hay una invitación a
hacer ese esfuerzo mayor, ¿no? Y creo yo que esa es una de las grandes conclusiones, digamos, también mía del trabajo en la Comisión de la Verdad, es esa, ¿no? El entrenamiento del oído. Y bueno, muchas gracias. Record.